Seguimos aquí en el recreo más largo del mundo, recibiendo a la abogada, doctora Agustina Pérez Comenale, en esta columna dedicada a la tecnología y las implicancias jurídicas, o las implicancias jurídicas dentro del mundo de la tecnología. Agustina, bienvenida. Muchas gracias. Una de las consultas que tenemos hace unos días, se divulgó el hecho de que un adolescente menor de edad había utilizado imágenes totalmente consentidas, supongo yo, de las redes de sus compañeros para realizar videos de contenido erótico. Para eso, obviamente, participó la justicia, etcétera. Pero, primero que nada, ¿cómo se accede? ¿Un menor de edad puede acceder a la inteligencia artificial y pedir este tipo de imágenes? Bueno, sabes que este tema obviamente en el mundo viene sucediendo hace mucho tiempo y como siempre acá las cosas llegan un poquito tarde, pero es un desafío que ya se viene planteando hace un par de años. Todo este contenido que se denomina contenido de abuso sexual infantil es lo que vamos a escuchar como CISAM a nivel internacional. Y ya empezaron a generarse algunas regulaciones específicas de qué sucede con la generación de este contenido que bien decís, que en realidad es una producción, una fabricación a través de la herramienta que se utiliza de inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial hay muchos tipos de inteligencia artificial. En este caso la generativa es justamente la que genera contenido, imágenes, sonidos, etcétera. Entonces, acá, como bien planteabas, cómo vendría a ser la producción, la fabricación de este tipo de material, se utiliza todas estas imágenes o videos, en realidad, que proporciona el usuario, y a partir de eso se genera de acuerdo a un prompt, que el prompt son esas instrucciones que nosotros damos, o sea, esa frase que decimos, por ejemplo, créame una imagen de Leo en la plaza tomando mate. Entonces, ese prompt, esa instrucción, es lo que utiliza la herramienta para después generar ese resultado final. El tema es cuando se empieza a utilizar de manera con un impacto no positivo, ¿no? Que vendría a ser este caso, de que obviamente estamos hablando de menores, que además el que fabrica el material es menor, que ahí es importante subrayarlo porque estamos ante una persona imputable, ¿no? Esta discusión de si entra dentro del ámbito penal o no, que también podemos adentrarnos en ese tema. Y vemos que son de gran difusión en lo que es, por ejemplo, redes sociales, en plataformas como TikTok, entre otras. Lo que se hace es justamente publicitar este tipo de herramientas para generar contenido a veces que es más, por decir algo, no tan de este tipo de usos, más de lo que tiene que ver con abuso sexual infantil, ¿no? O este tipo de material más que podría decir hasta pornográfico en cierta medida. No pornográfico, pues no consentido, hay una discusión en cuanto a la terminología, pero bueno, a veces se utiliza para otro tipo, por ejemplo, para parodias, para entretenimiento, que es un poco en realidad el objetivo de la mayoría de las plataformas. Pero bueno, es de fácil, o sea, es muy fácil poder acceder a este tipo de herramientas. Y hay herramientas que, porque uno ve en las redes sociales, en la inteligencia artificial, cómo los hombres podemos aparecer desnudos de la cintura para arriba, pero una mujer no. Cómo determinado grado de desnudez no es admitido ni por la inteligencia artificial ni por las redes. Hay formas de generar contenidos con desnudez, etcétera, que uno de repente desconoce. Hay plataformas que también empiezan a establecer límites en estas instrucciones, justamente cuando aparecen determinadas palabras ya poder bloquear el contenido que se genera. Y hay otras, acá el gran desafío en realidad es el tema transfronterizo, ¿no? Que mencionamos en alguna oportunidad, que es el tema que nosotros accedemos a plataformas en realidad que están en otros países y ahí requerimos, por ejemplo, de saber si en el país de origen hay una regulación específica, si no, si hay este tipo de bloqueos. Por ejemplo, Reino Unido fue una de las primeras jurisdicciones en empezar a bloquear que las plataformas permitieran, por ejemplo, esto de poder acceder a desnudar a una persona a través de una imagen, entre otras cosas. Y después hay otros países, otras jurisdicciones que lo que hicieron fue empezar a tener un sistema más robusto en lo que es la educación digital, ¿no? Tanto Finlandia como Estonia, que siempre fueron pioneros en toda la parte de educación digital, lo que empezaban a hacer es decir, bueno, necesitamos en realidad empezar a concientizar a estos menores, pues estamos hablando de vuelta a menores de edad, capaz que no tienen justamente la madurez o la conciencia de lo que están generando. Bueno, que empiecen a entender esa responsabilidad que ellos acarrean cuando utilizan o cuando acceden a un dispositivo electrónico. Si hay una persona, no importa si menor o mayor, que de repente utiliza un video mío que sale ahora en la televisión y me saca la ropa y lo difunde, ¿yo tengo alguna posibilidad de hacer un reclamo legal? Sí, claro. Depende cuál sea la operativa, por decirlo de una manera. Primero, está tipificado, o sea, es un delito esta generación de contenido de este tipo de categoría, ¿no? Que vendría a ser vinculado a la parte de abuso sexual, se le dice, pero puede ser pornográfico también.
donde sin ese consentimiento en realidad se expone a esa persona, sea real o no, Porque en este caso de inteligencia artificial recordemos que no es real, sino que es algo que se genera, pero se genera con la imagen de una persona. Bueno, esto está tipificado específicamente, la pena va más o menos entre unos 2 a 6 años de prisión y tiene agravantes también, por ejemplo, cuando se comercializa eso, porque una cosa es la producción o la fabricación, otra cosa es el almacenamiento, o sea, custodiarlo, guardar ese contenido, y otra cosa también es la distribución o la difusión, cuando nosotros compartimos. Entonces, todos estos tipos de acciones, por decir una manera, estos verbos nucleares que llamamos nosotros, en realidad todos están tipificados y tienen sus penas específicas. Eso vendría a ser en el ámbito penal. Pero en el ámbito civil también tenemos, porque está el tema de derecho de imagen, está el tema reputacional, está el tema de daños y perjuicios. Entonces tenemos cualquiera de esas dos vías para poder accionar en realidad y pedir tanto una compensación a nivel civil como penal. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces puede pasar, por ejemplo, grupos de WhatsApp, ¿no? Que capaz que genera algún tipo de contenido o te llama la atención y decís, miren este contenido que se generó y nosotros compartimos o en cierta medida ayudamos a esa difusión. Entender de que podemos llegar a caer dentro de este tipo de tipificaciones, entonces darle la sensibilidad que requiere el asunto, ¿no? En el sentido de intentar no almacenar ese contenido, si nos lo envían, por ejemplo, por más que seamos receptores, estamos almacenando en cierta medida, entonces eliminarlo el mismo. Entonces hay un montón de medidas que es oportuno, en realidad, considerarlas para entender de que, de vuelta, es algo que está tipificado. En este caso específico, en realidad que estamos hablando de un menor de edad, que vendría a ser el autor, siempre que haya el involucramiento de un mayor de edad, podemos caer dentro de toda esta operativa que estamos hablando, este marco. En el caso del menor de edad, lo que generalmente se viene haciendo son más acciones, por ejemplo, de restauración a la víctima. Esto, por ejemplo, es ayuda psicológica en caso de que sea necesario. Este tema vinculado al derecho al olvido, de qué hacemos con este material que se generó, lo borramos, cómo lo borramos, etcétera. Y después también, obviamente, además de medidas de detección temprana a nivel institucional para poder accionar rápidamente y después de ver qué se puede hacer a nivel con el menor, en realidad con el autor de todo esto, para hacerlo recapacitar y la reinserción a nivel educacional, ¿no? Desde el punto de vista penal, una persona que difunde pornografía infantil, obviamente hasta muy poco tiempo, hace muy poco tiempo utilizaba personas reales, menores reales. Si esa persona utiliza inteligencia artificial sin tomar de ningún video de ninguna persona existente y genera contenido pornográfico con las imágenes de menores de edad que no existen, ¿está cometiendo un delito? Bueno, ese es un gran vacío, en realidad, que tiene la normativa. Primero que no hay normativa específica en el caso de si la persona existe, que vendría a ser este caso, ¿no? Pero por un concepto general de la norma tomamos lo ya existente. En este caso, como bien decís, que no hay una víctima, en cierta medida, porque esa persona, como bien mencionaste, no existe, o sea, no es real, no es del mundo real. Sí se podría igual considerar lo que es la difusión, por ejemplo, de ese material pornográfico, porque sigue siendo el material explícitamente de la misma categoría, por decir una forma, y sigue teniendo la misma finalidad. Pero me parece como muy oportuno, en realidad, empezar a abordar este tipo de temas, ¿no? Porque si empezamos a ver que empiezan a escalar y que el número es cada vez mayor, sea con intervención de inteligencia artificial, sea generado 100% con inteligencia artificial, que es lo que planteás, creo que no estaría de más empezar a hacer algo más específico, porque de vuelta, yo hoy creo que por lógica sí se aplicaría la norma general. Sin embargo, de vuelta no habría víctimas específicas. Uno podría pensar y decir, bueno, hay que regular la inteligencia artificial. Eso es lo que hizo Europa y Estados Unidos no. Cuando quiso acordar Europa, Estados Unidos estaba adelantado 800 casilleros porque todo el mundo puede hacer todo. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde? ¿En el modelo estadounidense, en el modelo europeo? Porque realmente regular la inteligencia artificial va a hacer que nos atrasemos. Sí, a ver, como bien mencionás, Europa tiene esto que se llama el AI Act, que en realidad que es esta regulación que se hizo en materia de inteligencia artificial que va vinculada con otras, que, como bien mencionás, muchas empresas en realidad migraron a otras jurisdicciones, a otros países fuera de la Unión Europea, justamente por lo estricta que es esta normativa y que mismo hasta la Unión Europea está considerando empezar a reevaluarla. Estados Unidos, por el otro lado, es muy de regular de acuerdo a antecedentes, o sea, casos específicos, ¿no? Porque son sistemas, uno es anglosajón y otro es el latino, o sea, muy diferentes. Pero creo que hay que intentar buscar un punto medio y ver qué necesitas regular. Porque una cosa es regular, por ejemplo, a las empresas que trabajan con inteligencia artificial. Otra cosa es regular, por ejemplo, la inteligencia artificial en la administración pública. O sea, hay un montón de otras cosas. Y otra cosa es ir más a lo específico, que es, por ejemplo, tipificación de delitos, que es lo que estamos hablando, que el año pasado con la aprobación de la ley de ciberdelitos se dio un primer paso. Capaz que se puede seguir avanzando en esta materia, al menos en esto específico, en el uso de inteligencia artificial para determinadas finalidades.
pero ya empezar a hablar de una regulación de inteligencia artificial muy macro puede ser peligroso, y más para Uruguay, que uno de nuestros grandes fuertes justamente es ser generadores de software y de empresas de tecnología. Entonces, como bien marcas, ese punto de equilibrio es fundamental para que no se pare la industria, pero que al mismo tiempo se le dé la protección a todos los ciudadanos, usuarios y empresas. Agustina, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta información que nos llegás, que es absolutamente actualizada y que seguramente estaremos corriendo detrás de ella. Algunas veces la sobrepasaremos o traeremos a la par, así que ha sido muy útil tu columna en el día Muchas de hoy. gracias. Sí, el derecho siempre viene atrás de la tecnología porque, bueno, es muy dinámica, pero Totalmente. es importante estar actualizados. Me voy a cerrar un programa. Gracias, Agustina. Muchas gracias. Me voy con mi amiga Ana Laura Barreto, que ya